Buenos días, familia, ¿cómo estamos? Bien, qué bueno. Estamos arrancando recién este 2026 y con toda la intención y todas las ganas de avanzar, de seguir adelante un pasito a la vez con la ayuda del Señor. Hoy vamos a continuar y concluir con nuestra serie que comenzamos hace 6 semanas, El desierto no es mi hogar. Y en esta ocasión el tema con el cual vamos a cerrar es propiamente la oración. Tenemos nuestro versículo de arranque, de inicio, que también será verso clave en las lecciones de Semillas en Casa, que retomamos ya en esta semana de manera oficial, y lo tenemos ahí en Efesios capítulo 6, en el verso 18, en la primera parte, y lo tenemos acá en pantalla. Dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta. ¿Lo leemos todos juntos? Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta. Quisiera hacer brevemente un resumen de lo que hemos revisado las últimas 6 semanas y yo te quiero animar a que eventualmente en el tiempo, cuando tú consideres, cuando Dios, ¿verdad?, ponga en tu corazón el que tengas que reconsiderar otra vez esta serie, pues que viajes, hagas un viajecito, ¿verdad?, de 7 lecciones, lo vuelvas otra vez a refrescar, a recordar. Siempre en la primera vuelta obtenemos mucho, pero la segunda vuelta, ya sea en la lectura de un libro, ya sea en la lectura de la Escritura o en cualquier otra cosa que tú releas, encuentras muchos detalles que en la primera se pasaron por alto. Así que quiero animarte a que lo hagas. Hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en las últimas semanas, y la primera semana pusimos de entrada este objetivo, ¿verdad? Reconocer, identificar, creer que la vida cristiana normal es una vida definida por la victoria. No estamos diseñados, o no fuimos diseñados, no fuimos redimidos, no fuimos salvados para estar en continua derrota, en continuo fracaso. Dios nos ha llamado para avanzar, para crecer. Revisamos esta síntesis del éxodo hebreo a partir de 3 etapas en las que el pueblo de Israel vivió. La primera fue la liberación, cuando Dios les saca de Egipto. La segunda fue esta etapa de adaptación de 1 año más o menos, ahí al pie del monte Sinaí. El objetivo de Dios era transformar el pensamiento, cambiar el pensamiento de esos que venían de un estado de esclavitud de 4 siglos. La tercera etapa, que es la etapa a la que tú y yo somos llamados cuando ya hemos avanzado en nuestra vida cristiana, recién empezamos, es esta etapa de conquista, ¿verdad? Esta de lucha, de estar avanzando, de estar creciendo, de estar tomando nuestra tierra prometida en herencia. Y vimos una cuarta etapa innecesaria, ¿verdad?, que no debió aparecer por ahí en la historia, y es precisamente el momento en el que el pueblo de Israel regresa al desierto por causa de su incredulidad, por causa de su falta de fe, por causa de su falta de valor para tomar la tierra que Dios les había dado, y regresan 40 años en lo que se convierte en un proceso de depuración, un juicio de Dios sobre ellos, con la finalidad de que aquellas primeras generaciones, ¿verdad?, que se rehusaron a entrar, murieran ahí en el desierto, y una nueva generación que entonces tendría menos de 20 años, que 40 años después ya serían hombres maduros, pudieran entrar con una mentalidad diferente. Pero esta etapa, la etapa de desierto de 40 años, es una etapa que no debió ser, así como no deben ser muchos de nuestros desiertos a través de los cuales hemos cruzado o pudiéramos estar cruzando. Son etapas innecesarias en nuestras vidas. Lo mejor, lo ideal, el plan de Dios siempre es que aprendamos por las buenas. Siempre la exhortación en la Escritura es: hey, escucha, hey, pon atención, hey, obedece, porque no quiero la muerte de ninguno, no quiero el fracaso de ninguno, no quiero que pases por situaciones difíciles. Esa es la realidad. Muchos de nosotros decimos: sí, pero es que a partir de ahí yo aprendí, yo crecí, yo maduré. Pues sí, pero ¿qué necesidad tenemos de aprender, de crecer o de madurar por las malas, por las difíciles, cuando podemos hacerlo por las buenas? ¿No crees? Entiendo cómo es nuestra naturaleza humana, hablamos también de ello en esta
etapa, segunda etapa, ya cuando el pueblo de Israel va a entrar, vemos un hombre ahí, Caleb, recibiendo su porción, y Caleb se vuelve entonces pues un modelo para nosotros de fe, de determinación, de valor, de arrojo, de coraje, y toma él entonces su tierra prometida. Y lo que para nosotros es nuestra tierra prometida, definido ya desde la tercera lección, es nuestro lugar de obediencia. En la medida que obedecemos a Dios, en la medida que escuchamos su palabra y respondemos, en esa medida estamos ganando terreno. No es fácil obedecer a Dios, lo vimos también, porque nuestra carne es siempre proclive o inclinada al mal y también es débil. Y es algo con lo que luchamos todos los días. Y recordando las palabras también que consideramos de Martín Lutero, en su lucha por la obediencia, el cristiano tiene muchos obstáculos que superar. Nadie ha dicho que es fácil, nadie ha dicho que es sencillo. La vida cristiana tiene sus retos y tiene sus desafíos porque estamos inmersos en una guerra, en una batalla, en una lucha constante, y lo hacemos en tres frentes. El primero es la carne, y el segundo es el mundo y el diablo, de lo que hablábamos la semana pasada. Así que teniendo esto ya, a manera de resumen, teniendo esto ya en nuestros corazones, en nuestras mentes, bueno, cada día entonces representará un desafío. Cada día de nuestra vida representa un desafío. En esto no hay descanso. En esto no hay vacaciones, no hay días feriados, porque incluso cuando las cosas en nuestras vidas parecen estar bien, tranquilas, acuérdate que hay alguien que está maquinando, hay alguien que está pensando cómo hacerte mal. Y lo peor que podemos hacer en un estado de tranquilidad es relajarnos de más. Y es pensar que este estado en el que estamos hoy, en el que todo está muy bien, mi relación con Dios está óptima, toda mi familia está bien, todos estamos bien, mi trabajo, todo está en orden. Bueno, es nada más cuestión de tiempo a veces. Y no te estoy diciendo con eso que siempre estemos mordiéndonos las uñas, no, sino que estemos siempre alertas. Porque a veces no sabes por dónde va a llegar, no sabes en qué envoltura viene la situación, la adversidad, la tentación, no sabes cómo viene. Hasta aquí, hasta este punto, hemos apelado a la determinación, de ahí el tema, ¿verdad?, de la serie El desierto no es mi hogar. Y creo que la insistencia las últimas 6 semanas ha sido que nos determinemos a levantarnos y que salgamos adelante de esta condición en la que muchos hemos estado por mucho tiempo, este pensamiento de esclavo, que salgamos de ahí no más esclavos ya, sino que aprendamos, ¿verdad?, del ejemplo que tenemos en Jesús de vencer, de victoria, de salir adelante por su poder, por su fuerza, por el Espíritu que nos ha dado, no de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio, que nos levantamos y nos pongamos de pie. Hay una frase de un teólogo contemporáneo que dice: los poderosos muchas veces parecen gigantes solo porque se les contempla de rodillas. Ya va siendo hora de ponerse de pie. Se apela al valor, se apela a la determinación, al esfuerzo, que para nosotros es un mandamiento. No es una opción. No es una opción para el cristiano, no es una opción ser valiente o ser determinado o ser fuerte. Es una orden. 1 Corintios capítulo 16, verso 13, dice: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, ¿sean qué? Sean valientes, sean fuertes. Me llamó la atención y quise revisar, ya por curiosidad, no pienses que cuando uno te dice aquí, es que la palabra está en griego, es porque uno sepa griego. Yo no tengo ni idea. Si me preguntas cómo se dice buenos días en griego, no sé. Pero es bueno a veces investigar, porque el sentido de las palabras en su raíz, la etimología, nos dice mucho. Y me encontré que sean valientes. ¿Sabes cómo es en hebreo? En griego, literalmente dice: sean hombres. Con eso nos dice todo, ¿no? Obviamente a las mujeres no les dice sean hombres, pero habla de la actitud, habla de la determinación, habla de lo que se espera de cada uno de nosotros en la vida cristiana. Y digo, si estuviera en la Reina Chilangona, diría: sean hombrecitos, ¿no? Así, con este diminutivo que todavía es más picoso, ¿no? Como que nos pica más todavía la costilla.
pórtate como hombre, toma valor. Por eso la Nueva Traducción Viviente lo traduce así como sean valientes, sean fuertes. Pero es una orden, es un imperativo, porque llego a la conclusión que ser cristiano no es para cobardes. No se puede ser cristiano y ser cobarde a la vez. De hecho, y no me quise meter ahí porque dije, no, eso está muy fuerte, dijera la Elea. Pero ahí en Apocalipsis dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y dices, ¿cómo? A ver, explícamelo. Porque lo pone a la par de los adúlteros, de los fornicarios, de toda esa lista, ¿verdad?, de inmorales. Ahí pone también a los cobardes. Y sí me eché ahí un clavadito para tratar de entender qué significa ser cobarde desde el sentido que la Biblia le da en el Nuevo Testamento. Deilos es la palabra para cobarde. Describe uno que ha perdido la iniciativa moral, es decir, la fortaleza necesaria para seguir al Señor. La invitación de Jesús, ¿cuál fue? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No cualquiera puede seguir a Cristo, entendiendo obviamente el llamado que Él nos hace, entendiendo que es por su gracia, entendiendo que es por fe. Ninguno de esos aspectos quedan de lado. Pero en cuanto a lo que se espera del que le sigue, es valor. Porque cada día para nosotros será un desafío, el desafío de obedecer, el desafío de luchar contra nuestra carne, de luchar contra la influencia del mundo, de vencer contra la oposición del diablo. Es todo un reto, es todo un desafío. Se nos llama a ser valientes y se nos llama a confiar en el poder de Dios. Una de las declaraciones que tuvimos desde la primera lección, y quiero repetírtela nuevamente, es que nuestra capacidad viene de Dios por medio de su Espíritu, pero la determinación de hacerlo es enteramente nuestra. No estamos diciendo que lucharemos y que haremos las cosas o que venceremos por nuestro poder o por nuestra capacidad. Lo haremos por el poder del Espíritu en nosotros, con la capacidad que Dios nos da por medio de su Espíritu, pero la determinación, la decisión, esa no es de nadie más sino tuya y mía. Y el día que nosotros bajamos la guardia y el día que nos determinamos también a no obedecer, a no avanzar, ese día vamos para atrás como los cangrejitos. Y muchos a lo largo de nuestra vida cristiana hemos experimentado estas cosas. Pero si ya nos hemos determinado, si tú en este punto por lo menos ya estamos como, ok, le voy a entrar, pase lo que pase, cueste lo que cueste, le voy a entrar, estoy decidido a, no quiero vivir ya como un esclavo, no quiero estar sometido a esto o aquello, situación, circunstancia, estado, como sea. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, en esta declaración que mencioné desde la primera lección de nuestra capacidad viene de Dios por medio de su Espíritu. Bueno, aquí vamos a apelar a lo que digo yo, la receta de la abuelita, porque volvemos siempre a lo básico y a lo elemental. No vas a escuchar hoy algo que tal vez nunca hayas escuchado, a menos que esta sea tu primera vez en una congregación. Quizás para ti sea algo nuevo, pero para el 99% de los que estamos acá es la misma receta de siempre: la vida de oración. La oración que, como te decía, creo que la semana pasada o antepasada, ya no me acuerdo, es la disciplina más descuidada por nosotros. Y creo que de ahí pudiéramos fácilmente inferir cuál es la razón por la que muchas veces estamos atorados en nuestra vida espiritual o en nuestra relación con Dios, porque tenemos una vida de oración muy pobre, limitándonos muchas veces solamente a, no, pues, y a veces hasta lo decimos como con orgullo, ¿no? Y digo, debería darnos un poquito como de vergüenza más bien. No, yo todas las mañanas, yo tengo mi relación con Dios, yo le digo, Diosito, gracias por este día, guárdame. Pero las veces así, lo voy haciendo mientras me maquillo en el carro, mientras veo que el semáforo, me maquillo, oro, hago todas esas cosas. Y nuestro tiempo, nuestra calidad de oración se limita a gracias por la comida. A veces si nos acordamos de dar gracias aún por la comida, o en la noche, ¿verdad?, cuando ya nos vamos a dormir, Señor, gracias por este día, por ay, qué bonito eres, qué lindo eres, mi Señor.
y a dormir. Esa no es una vida de oración. Tal vez tú te has vendido la idea a ti mismo, ¿no? Nos hemos vendido la idea de que esa es una vida de oración. Esa no es una vida de oración. La oración es una disciplina espiritual en la que es determinación nuestra someter la carne, porque la carne nunca va a querer tener tiempos de oración con Dios. Ya hablamos de ello. La carne es débil, proclive al mal, sí, pero también es débil, porque siempre se va a rebelar contra Dios, siempre va a estar en oposición a Dios. Nunca esperes que tu carne esté así como, oye, ¿qué onda? No hemos orado. Jamás lo vas a sentir. Por eso la autodisciplina en ese sentido juega un papel importante, la determinación de pasar de un estado, ¿verdad?, de, ¿cómo te diría yo?, ligereza, de esta bonanza, aparente bonanza, pero en realidad estamos perdiendo mucho terreno porque no nos aplicamos a esto. El agente capacitador o empoderador de un creyente es el Espíritu Santo, pero nunca sucede aislado de la oración. Siempre viene acompañado de la vida de oración. Tú lees las biografías de los grandes hombres de Dios, ya no digamos los que están en la Escritura. Lee biografías de los grandes hombres de Dios de los últimos 20 siglos. Aquellos que sobresalieron, aquellos que hicieron grandes cosas para el reino de Dios y para su gloria, que es una de las cosas que dejamos también como metas desde el principio, ¿verdad? Que no estamos aquí hablando de nuestros proyectos personales, sino de aquello que debemos ser y hacer para Dios y para su gloria. La oración jugó un papel importante, relevante, trascendente. Lo que quiero, lo que puedo y lo que debo ser y hacer para el reino de Dios y para su gloria, lo voy a hacer en oración. No puedo alcanzar aquello que Dios tiene para mí si no doblo mis rodillas, si no estoy delante de Dios teniendo tiempos serios de oración. ¿Pelearemos de pie cada una de nuestras batallas? Sí, pero las vamos a ganar de rodillas. No hay otra manera. Por eso es la receta de la abuela, porque escucharás tal vez algo similar dentro de 15, dentro de 20 años, y siempre nos estarán diciendo lo mismo una y otra vez. No esperemos nuevas revelaciones, las que ya tenemos, las que la misma Escritura nos ha estado repitiendo constantemente. Si tienes 20 años en Cristo, esto lo has escuchado desde el primer día tal vez. Si esta es tu primera ocasión aquí, bueno, ojalá lo absorbas, ojalá lo creas, ojalá lo practiques, la vida de oración. Sin una vida de oración constante y disciplinada no vamos a conquistar ni siquiera 1 metro cuadrado de esa tierra prometida que está delante de nosotros. Ni 1 metrito cuadrado. No vamos a abordar hoy en detalle la oración como tal, ni la vida del Espíritu como tal, porque me di a la tarea hoy en la mañana de revisar nuestro catálogo de enseñanzas, porque dije, yo creo que ya hemos hablado acerca de la oración, acerca de la vida del Espíritu, porque me quiero enfocar en otras cosas. Y sí, ahí en nuestra página, tú ya sabes cuál es, www.semiensenada.com, ahí tenemos un apartadito donde dice predicaciones dominicales. Le vas a picar ahí, pum, predicaciones dominicales, y aparece la serie actual, pero abajo de ella aparece nuestro catálogo de predicaciones por libro de la Biblia, y abajo temas generales. En la de temas generales, ahí está la oración. Está muy fácil de llegar, está la oración y está la vida en el Espíritu. Cada una de ellas tiene 4 o 5 episodios, o sea, tienes ahí 9 lecciones que abordan el tema de la oración como tal y el tema de la vida del Espíritu, o la vida en el Espíritu. Por favor, tienes material para esta semana y para la otra y para la otra, unas 3 semanitas por lo menos, y te animo, te invito a que te tomes un tiempo para ir allá, para que veas lo que la Escritura dice en cuanto a la oración y en cuanto a la vida del Espíritu. Hoy me voy a concentrar solamente, o nos vamos a concentrar solamente en un beneficio de la vida de oración y en una actitud que se espera de nosotros junto con la oración. ¿Va? ¿Va? Dije sí, nada más para que te despiertes. Más para que te despiertes. Vamos con el beneficio de la vida de oración. En este contexto, ¿verdad? Estamos con una lucha constante, estamos continuamente recibiendo esta
incitación al mal, estamos siempre ante una trampa, estamos siempre ante un conflicto que viene contra nuestra. Pero hay un beneficio que la vida de oración nos da, y es la fortaleza. Ser fortalecidos a través y a partir de la oración continua, de la oración constante, de la oración, digamos, sistemática, de una y otra y otra y otra y otra vez. Efesios capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo obviamente está orando por la iglesia de Éfeso, y cuando hay porciones así en donde, en este caso por ejemplo, Pablo ora por la iglesia, a mí me gusta siempre pensarlo como el Señor hablándonos, diciéndonos lo que Él hace por nosotros. Así que pensemos en esto no tanto como Pablo orando por los efesios, sino Cristo orando por nosotros, porque dice que está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros acá. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, decía Pablo, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Ser fortalecidos en el hombre interior por medio de su Espíritu. Te decía semana pasada y vuelvo a constatarlo una y otra vez, parece que el apóstol Pablo entendía la vida cristiana a partir de esta imagen de batalla y de guerra continua. Entendía el agotamiento, entendía el cansancio, entendía que muchas veces nos vamos a sentir débiles, incluso ni siquiera querremos levantar los brazos para pelear y nos demos por vencidos antes de subirnos al ring. Y Pablo oraba, no, oro para que de los gloriosos e inagotables recursos de Dios, de esa bóveda celestial que tiene todos los recursos que el creyente necesita, sean ustedes fortalecidos en su hombre interior por medio de su Espíritu. Porque a veces el cuerpo pues no tiene mucha fuerza, y cuando en el cuerpo no tenemos mucha fuerza, afectamos muchas veces también nuestro espíritu. Si en el cuerpo te sientes mal, estás enfermo, estás debilitado por lo que sea, también dentro de ti te sientes apagado. Hace unos días visité a una amiga nuestra que lamentablemente está en fase terminal, está a unos días de partir con el Señor. Ya en esta última visita, ya recién pudo solamente abrir sus ojos y reconocerme, ya no pudimos platicar, pero sé que me estaba escuchando. Y yo le dije, sé que no me estás escuchando y que tu cuerpo ya no responde, no puede ni levantar ya una mano, pero sé, le dije, que tu espíritu, tu mente me está escuchando. Dije, y pido a Dios que a pesar de que en tu cuerpo estés completamente exhausta y débil, que tu espíritu se fortalezca, que tus pensamientos hoy reciban la fuerza de Dios para que el momento en el que partas con el Señor, dentro de ti estés tan fuerte como un roble. Eso es lo que necesitamos muchas veces, indistintamente de lo que estemos experimentando externamente, que en nuestro espíritu seamos fortalecidos. Pero nunca va a suceder esto si no hay de por medio oración, si no doblamos nuestras rodillas en los momentos más difíciles de la batalla, de la lucha. Cuando lo hacemos, somos entonces renovados en nuestro interior. Dice Lucas capítulo 22, versos 42 al 44, en esta escena que la gran mayoría de nosotros ya conocemos, Jesús en Getsemaní. Dice el verso 42, en esta oración que Jesús está teniendo ahí: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. ¿Y qué pasó? Verso 44, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. La oposición que Jesús estaba teniendo en ese momento, ninguno de nosotros la hemos experimentado, ni la experimentaremos jamás. Satanás había venido contra él con todo. Lo que venía horas después, el sacrificio que haría en la cruz, no era solamente, sería quedarnos cortos
suponer que lo que Jesús está en ese momento sufriendo es por el dolor que se le infligiría en el cuerpo. Eso pasó a segundo plano. En la cruz del Calvario se iba a librar el destino de la humanidad. Sobre él serían puestos, dice, todos los pecados de los hombres. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Esa era la gran angustia que Jesús tenía delante de él. Entendemos el dolor en su cuerpo y no lo podemos minimizar en absoluto, pero lo que en su espíritu se iba a librar o se estaba librando es algo que tú y yo jamás conoceremos. Pero en un momento como ese, en un momento de debilidad, en un momento de dolor, de agonía, como lo describe aquí, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: vengan, acompáñenme, vamos a orar. Y esta escena es increíble, ¿no? La respuesta del Padre a la oración del Hijo. Un ángel vino y le fortaleció. ¿Y qué hizo Jesús? Oró todavía con más fervor. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos mientras? Ay, Dios santo, henos aquí, ¿verdad? Por eso Jesús les llama la atención, les dice: hey, estén alertas, oren para que no cedan o no caigan en tentación. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9, en el contexto de donde está inserta esta porción, es Pablo exponiendo su debilidad. Es cierto, como dijo Jesús, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tú y yo podemos tener toda la disposición en nuestros corazones de orar en los momentos de aflicción o de dificultad. Nos sentimos débiles dentro de nosotros y a veces ni siquiera tenemos la fuerza para orar. No tienes el ánimo para doblar tus rodillas. No, es más, me ha pasado. Doblas tus rodillas y no puedes ni orar y te quedas dormido. No responde, no responde. Simplemente nuestro corazón no responde. Pero qué interesante es cuando de alguna u otra manera insistimos y estamos ahí, oramos a Dios porque necesitamos de su fuerza, escuchar así como Pablo escuchó estas palabras: mi gracia, dijo Jesús, es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y qué bueno que seamos conscientes que somos muy débiles. Qué bueno que seamos conscientes que en nosotros no hay fuerza, que en nosotros no hay poder. Pero excelente es que podamos entender, identificar, reconocer que en Él está el poder y en Él está la fuerza y que puedo asirme a ello y puedo ser fortalecido en un momento difícil. En la porción de Efesios que leíamos la semana pasada dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podamos resistir en el día malo y después de que acabe toda esta batalla, esta lucha, estar firmes. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos ser fortalecidos por Él y la oración es la forma y es el medio a partir del cual hacerlo. Pensando la semana pasada en cómo ilustrar esta combinación, ¿verdad?, de fuerza o de poder de Dios con la debilidad humana, me vino a la mente esto y ojalá te sirva. Sobre todo los hombres lo van a entender mucho mejor porque es un tema como de hombres. Discúlpenme las mujeres, no quiero, aunque por aquí habrá alguna que le guste la carroceada, pero eso es más tema de hombres, creo. ¿Has escuchado del famoso bondo? Sí. Bueno, si alguno no está familiarizado con el bondo, vi a alguien que le hizo así. No es ese bondo. Maquillaje, pero bueno, haré como que no vi. Pero sí, más o menos. Bueno, el bondo es una masilla. Fíjate, yo he visto cuando los carroceros, llevas tu carro con el carrocero y ves que le ponen primero esta pasta gris, que la pulen y ya después pintan, ¿no? Así, sencillo. Pero hace algunos años soldé unos postes ahí en tu casa de metal
y en donde está la soldadura pues se limpia, y yo dije, yo quiero rellenarle ahí por el agua y todo. Entonces me dijeron, usa bondo. Y yo dije, ¿y eso qué es? Bueno, el que usan los carroceros. Ah, ok. Entonces me dijeron dónde ir, fui, compré el bondo y le dije, pues dame un cuartito de bondo, pastita, ¿no? Y me dijo, y aquí está el catalizador. Para mí eso fue, yo sé, no, discúlpenme los que ya son viejos que conocen estas cosas, para mí fue como, wow, ¿a poco esto existe, no? Pero me dieron el cuartito de masilla y el catalizador, que es como es un peróxido líquido, que viene así como en un tubito, es una pastita, es una todavía más, a veces como líquida. Y le dije, ¿y esto qué es? Pues me dijo, pues es el catalizador. Y yo así como, o no tengo ni idea, le digo, pero pues ¿eso qué es? Entonces ya me explicaron. Pones pasta en una tabla o donde la vayas a poner, y dice, pero esa masilla no se va a endurecer si no le aplicas el catalizador o este peróxido, ¿no? ¿Y en qué proporción? Porque pues me dieron un tubito así, me dieron un botezote acá de pastita, me dijo es proporción de un 2-3% solamente de catalizador. O sea, es una gotita para un tanto así de pasta. Pues ya llegué y mezclé, apliqué, y qué increíble es esa cosa. Se endurece como piedra cuando le pones el catalizador. Yo me quedé así como, wow, ¿quién inventó esto? Me acordé de eso la semana pasada porque nuestra vida es como esta pasta que no sirve para nada si no le aplicas el catalizador. Sin el poder de Dios actuando en nosotros, no vamos a poder ser fortalecidos, no vamos a poder afrontar, no vamos a poder avanzar. Necesitamos la vida de Dios en nosotros, y es en oración que lo vamos a obtener. Por eso, mi gracia, dijo Jesús a Pablo, es todo lo que necesitas. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, actúa mejor en la debilidad. Hoy en la mañana leí una frase y me llamó mucho la atención y dije, Relea, qué fuerte. Espiritualizamos tanto la gracia que dejó de ser poder y se volvió permiso. Para muchos de nosotros, cada vez que escuchamos gracia de Dios, es sinónimo de no importa, hay otra oportunidad, no importa, hay otra oportunidad. O sea, sí, pero desde esta perspectiva creo que la gracia de Dios se relaciona más con poder. Mi gracia te es suficiente porque mi poder se perfecciona, funciona mejor, actúa mejor en tu debilidad. Tengamos esto presente. Todo retroceso espiritual, dijo alguien por ahí, tiene su comienzo con el descuido de la oración. Y en ese sentido, chicos y chicas, nunca vamos a poder argumentar que no oramos lo suficiente por falta de tiempo. Nadie aquí, me atrevo a decir, nadie aquí puede decir que no tuvimos o no hemos tenido suficiente tiempo como para dedicarnos a la oración de manera seria. Ninguno aquí. Si no, pregúntale ahí al tabulador de tu teléfono cuántas horas consumiste durante la semana en redes sociales. De repente te sale, ¿no?, el reporte semanal el domingo, y luego tiene que salir en domingo, que salga el lunes de perdida. Sale el domingo para hacernos sentir peor. Tu reporte semanal es que esta semana estuviste aquí en pantalla tantas horas. Si convirtiéramos esas horas en momentos de oración, imagínate la calidad de creyentes que seríamos. Pero no es falta de tiempo, es más bien falta de interés, falta de fe, falta de determinación, falta de priorizar, la oración. Así que teniendo un campo de batalla enfrente de nosotros cada día, la oración tiene que ser parte de nuestra vida espiritual. Porque el beneficio que vamos a obtener es fortaleza. Y en la medida que lo vayas desarrollando, verás cómo cada día esas batallas se libran diferentes.
Hace 2 años había yo hecho una pausa en mi rutina de caminar y recuerdo perfectamente bien, porque fue un año en el que flojeé bien. Esas primeras caminadas y esas primeras subidas a las escaleras aquí de la Ryerson, hijo, la lengua como corbata. Pero es increíble, yo se lo he dicho a más de uno a los que les animo, y hey, sal a caminar, haz algún deporte. Los primeros días son difíciles, pero vieras qué rápido responde el cuerpo. 1, 2 semanas que empiezas a hacer, tu cuerpo responde diferente. Traslada esto a la vida espiritual, a una vida de oración en la que tal vez las primeras semanas te cueste mucho trabajo, te sea difícil y digas, y hasta voltees a ver el reloj, híjole, ya llevo 5 minutos, ya no sé qué más decirle. Pues bueno, si tu primer día fue 5 minutos, va, pero te vas a dar cuenta a la semana, a las 2 semanas, que, ¡ay, caray, ya se me fue media hora! ¿A qué hora se me fue media hora? Y vas a ir creciendo y te vas a ir fortaleciendo. Pero no solamente eso, lo ideal es que ya ni siquiera voltees a ver el reloj, sino que el tiempo de oración que pases con Dios sea tu deleite. Lo vas a observar en tu día, en el resto de tu día. Nunca supongas, esto sería un error, no está aquí en mis notas, pero me voy a detener aquí un poquito en esto. Nunca supongas que cuando estés orando vas a ser fortalecido así, ¿no? Como el cielo abriéndose y tú sintiendo que algo viene bajando desde la coronilla y te llega hasta los pies. No, por favor. Digo, si pasa, qué padre, disfrútalo, pero no es así. Cuando vas al gimnasio, para los que van, cuando salen, ¿cómo salen? Todos molidos, ¿no? Ninguno se siente así, todos salen todos molidos. Pero eventualmente el trabajo se empieza a observar, se empieza a ver y la fuerza se empieza a sentir. En la vida de oración es exactamente lo mismo. Lo vas a sentir en el momento que necesites sentirlo. Cuando estés en la batalla, cuando estés en una situación difícil, ahí es donde la oración, Dios que te ha escuchado, te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a dar la salida, lo que necesites. El segundo y último punto en cuanto a la vida de oración, y no es ahora beneficio, sino es la actitud que debe acompañar la vida de oración. El primero fue un beneficio, ser fortalecidos. Este segundo es una actitud que tú y yo debemos tomar como de manera permanente. Si la dejas descansar esta actitud, ahí es donde olvídate, estamos a la vuelta de un posible fracaso. Es la alerta constante. La alerta constante. En más de una ocasión, la Biblia asocia la oración o la vida de oración con una actitud de alerta. No es solamente orar, es orar con una actitud de alerta. Lucas capítulo 21, verso 36. Quiero que vayas leyendo y lo vayas reflexionando en la medida que avanzamos en estas 5 porciones de la escritura que vamos a leer. La primera ahí en Lucas 21, 36. Manténganse siempre alerta. Palabras del Señor. Y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Hace un momento Poli oraba de esta manera, que tal vez estamos frente a tiempos difíciles. Tal vez seamos la generación que afronte tiempos muy difíciles. Y no podemos darnos el lujo de suponer que todo está bien y que mi vida cristiana puede seguir así, ligerita como la llevo hasta hoy. La orden, el imperativo del Señor para nosotros y para todas las generaciones es el mismo. Manténganse siempre alerta, y fíjate cómo asocia esta actitud con la disciplina de la oración. Y oren para que sean ¿qué? Suficientemente fuertes. Efesios capítulo 6, verso 18, que fue nuestra lectura inicial. Vamos a retomar a partir de esta actitud que debemos asociar a la oración. Oren en el Espíritu
en todo momento y en toda ocasión, y añade, manténganse alerta. Mateo capítulo 26, verso 41, regresando al momento en que Jesús está en Getsemaní, en esta agonía, el ángel, ¿verdad?, que viene y le fortalece, y él orando con más fervor, va con sus discípulos, los encuentra dormidos, los despierta y los regaña. Hey, ¿no han podido orar conmigo ni siquiera una hora? Y entonces les dice en el verso 41, velen, que es sinónimo de estén alerta, y oren para que no cedan ante la tentación. Aquí quiero hacer una pausa breve. Necesitamos ampliar nuestro espectro de lo que tentación es. Para muchos de nosotros, tentación siempre lo equiparamos a o lo asociamos con temas de inmoralidad. Tentación, inmoralidad, tentación, inmoralidad. Por favor, es como suponer que la vida cristiana es no fumar y no tomar. No, es que ya es cristiano, ya no fuma y no toma. O no fuma y no toma, ya nomás le falta ser cristiano. Como si todo el problema fuera ese. El espectro es muchísimo más amplio. Jesús aquí no les está hablando de la tentación en un sentido de caer en un tema inmoral. La tentación a no estar preparado, la tentación a ceder, la tentación a flojear, la tentación a todas estas cosas que escapan de nuestra vista y de nuestro espectro, son como un punto ciego. Y para eso necesitamos estar alertas. Porque si todo en la vida cristiana fuera no caer en una tentación en un sentido moral, creo que sería más fácil. Porque las otras cosas son más sutiles. Hay cosas que dejamos pasar en nuestro colador. El orgullo, la falta de fe, la soberbia, tantas cosas que se cuelan en nuestras vidas por no estar alerta. Oren en el Espíritu en todo momento, leímos en Efesios, manténganse alerta, velen, estén alerta y oren para que no cedan ante la tentación. Y en 1 de Pedro capítulo 5 versos 7 al 9, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, obviamente pónganlas en oración. Creo que se puede inferir fácilmente que está refiriéndose al momento de oración. Dice, porque Él cuida de ustedes. Y en el verso 8, ¿qué crees que dice Pedro? Lo mismo, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. De esto ya hablamos la semana pasada. Manténganse firmes contra él y sean fuertes. Vuelve otra vez a traer esta idea a nosotros de sean fuertes en su fe. Por último, Colosenses capítulo 4, verso 2. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Son dos ideas de la mano. Oras, pero mientras oras, estás alerta. Hay algunos aquí que sé que oran con los ojos abiertos. Está bien, no estoy diciendo que no. Pero dicen, no, yo oro con los ojos abiertos para que no se me vayan a volar mi bolsa o algo aquí, ¿no? Está bien. Ahí tenemos los halcones, mira, si quieres verlos, por si no los conocías, los sugieres halcón, así les pusieron, ahí están, mira, arriba. No te preocupes de tu bolsa, ahí te lo están cuidando, mira. Pero creo que esta idea pues, chusca tal vez, de orar con los ojos abiertos por si acaso, es más o menos la idea que aplica a nuestra vida de oración privada. Oras a la vez que estás alerta. En el pasaje de Colosenses, cuando dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido, ¿sabes? Cuando no estamos con una mente alerta asociada a la vida de oración, podemos pecar de ingenuos. La ingenuidad nos puede costar muy cara. Un ingenuo es alguien que ignora la complejidad de la realidad. Te lo vuelvo a repetir.
Un ingenuo es alguien que ignora la complejidad de la realidad. Es alguien muy confiado, obviamente para su propio mal. No supongas que mientras tú digas, Diosito, te pongo el día en tus manos, y con esa oración tan simple y escueta sea suficiente. Si Jesús hubiera usado eso como bandera de navegación, como muchos de nosotros, ya me lo imagino en Getsemaní. Padre, pues ahí te encargo, soy tu hijo, ¿para qué me preocupo? Y discípulos, vénganse, vamos a echarnos una carnita asada. Al rato la cosa se va a poner complicada, pero yo ya le encargué a Diosito todo y Él cuida de mí. ¿Es lo que leímos en Lucas 26? No. No pequemos de ingenuos porque nos puede costar muy caro. Quiero ilustrarte, y con esto voy a terminar, en Jueces capítulo 7, un evento en la vida de un hombre llamado Gedeón, al cual Dios levantó como juez en Israel y el cual tuvo que librar muchas batallas para que el pueblo de Israel disfrutara en ese momento de libertad por causa de la opresión de las naciones vecinas. Pero creo que esto de orar con una mente alerta nos lo ilustra, la historia nos lo ilustra por sí sola. En capítulo 7, desde el verso 1 en adelante, dice lo siguiente: entonces Jerobbaal, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Harod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, y observa esto: a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Haz una pausa aquí nada más para imaginarte la escena. Imagínate que el Señor se parara hoy aquí delante de nosotros y nos dijera: tenemos terreno por ganar, hay tierra prometida adelante, pero si a alguno aquí le faltan pantalones, que sería una forma muy mexicana de expresar, y que tenga miedo, que sea cobardón, por favor póngase de pie y váyase a su casa. Pregunto, ¿alguien de aquí se pondría de pie? Es pregunta. ¿Alguien de aquí se pondría de pie? Es pregunta, no es retórica, es pregunta. ¿Sí? ¿Tú te pondrías de pie? Cuando dicen, sí, alguien se pondría de pie, estás pensando en alguien más, pero digo, ¿tú te pondrías de pie? Y ya no fui como que, pues no, vea, por la pura vergüenza te quedas. Pero ¿qué dice el verso siguiente? Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. 2/3 del ejército dijeron: no, hombre, pues ante una oportunidad como esta, pues ¿quién dice no? ¿Quién dice que no? Imagínate que te exhibas a ti mismo como alguien temeroso y cobarde como para librar una batalla. Ojalá ninguno de nosotros estemos en este primer cuadro de cobardes, de temerosos. Ya hablamos de esto al principio. Ser cristiano no es para cobardes. Verso 4. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados, 10,000 todavía son muchos. Hazlos descender al manantial. Y observa lo que dice aquí: los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros.
En otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Pausita aquí. Vea la escena. Descienden 10,000 al arroyo. Es un mundo de gente. Y entonces imagínate el pobre Gedeón ahí teniendo que tú para acá, tú para allá, tú para acá, tú para allá, tú para acá, tú para allá, tú para allá. Porque aquellos que tomaran el agua entre sus manos y la lamieran como perros, tendrían una actitud de alerta. Y otros, dice que no, se inclinaron hasta el arroyo y bebieron de él. Y dice el verso siguiente: solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Híjole, lo demás, qué fuerte. Envía a todos los demás a su casa. Tal vez tengan valor. No se rajaron. Dijeron, no, sí le entramos, le atoramos. Pero andan en la Babilonia. A los únicos que quiero contigo son los que tienen una actitud constante de alerta. Son los que están capacitados para pelear. Son los que van a poder hacer frente. Viven en una actitud constante de vigilancia. Es la exhortación que vemos asociada a la oración en todas las porciones que leímos. La actitud de alerta nos permite ver las señales de peligro. La actitud de alerta nos permite afinar nuestro oído espiritual a la voz del Espíritu que nos dice, por aquí no o por aquí sí. Si queremos entrar a esta tierra prometida, que es nuestro lugar de obediencia, necesitamos estar continuamente en alerta. El día viernes, y ya con esto termino, el día viernes en nuestro estudio de Semilla en Casa, hablábamos de algo. Cuando una persona se desliza, ¿verdad?, por esta declive de tentación de cualquier índole, no llega al fondo sin que antes hubiera 1001 avisos de por ahí no, de por ahí no, de advertencia tras advertencia. Todos aquí, los que ya tenemos tiempo caminando con el Señor, hemos experimentado esto en nuestros resbalones. Antes de llegar allá, cuando haces este recuento hacia atrás, dices, no, pues me dijo aquí, me dijo allá, me avisó, me exhortó, todas las señales. Una actitud de alerta nos permite verlas y por ende nos permite actuar en consecuencia. Una actitud despistada, ni las ves. Cuando abres los ojos, ya estás allá abajo. Todo lo que se tenía que decir, ya se dijo. Espero que estas 7 semanas hayan abonado a tu determinación, a tu decisión por cambiar, por pasar de una mente de esclavo a una mente libre. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Y a la vez quiero animarte a que hagas resoluciones en tu corazón. Por ahí de alguna de estas lecciones te mencioné a un hombre, Jonathan Edwards, y te dije que me llamó la atención el cúmulo de determinaciones que hizo y que dejó escritas, porque es un hombre de hace 200 años, 300 años, que vivió hace 200, 300 años, pero en sus declaraciones de resolución, tú observas la determinación de voy a hacer esto para el reino de Dios y para su gloria. Si nosotros no tenemos la capacidad de hacer una sola resolución hoy,
significa que no nos hemos decidido completamente a pasar de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de libre. Significa que tu proceso todavía está cocinándose, pero no te puedes tomar mucho tiempo, no te puedes tardar, no puedes seguir dando vueltas en tu desierto. Ese no es el plan de Dios para ti, ese no es el proyecto de Dios para ti. Pero si hoy puedes tomar una resolución, aunque sea una en tu corazón, tómala hoy. La que sea, la que Dios esté diciéndote, hey, ya es momento de que tomes una decisión. Las resoluciones, ¿qué son? Son declaraciones verbales, obviamente, que nacen de la convicción, en la que uno determina ser o hacer tal o cual cosa. Y en este caso son nuestras resoluciones hacia Dios, nuestros compromisos para con Dios. Porque si no, no vamos a avanzar. Si seguimos pensando, no, pero ¿para qué lo hago si no voy a poder? No, pues entonces seguimos pensando como esclavos. No, ¿para qué lo intento? Si ya sé que cada vez que lo intento doy un paso para adelante y 3 para atrás, seguimos teniendo mente de esclavo. Y si ese es el caso, pues vuelve a escuchar la serie, a ver si en la segunda vuelta algo pasa. Pero yo quiero suponer o pensar que hoy podemos hacer por lo menos una resolución cada uno de nosotros en nuestro corazón. Así que en este tiempo de oración, haz eso. Ignora mi oración. Tú haz una resolución ahí, platica con Dios las cosas que Dios ha hablado a tu vida en estas últimas 6 semanas, 7 semanas, ¿no? Y si alguien aquí no tiene una relación con Dios, creo que tu primera resolución sería esa. Porque Cristo, así como te mencioné hace un rato, te está diciendo, hey, si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es para valientes. Si estás pensando, ay, es que si voy a seguir a Cristo, pues voy a tener que dejar de hacer esto, aquello. No, olvídate, papacito, entonces esto no es para ti. Pero si estás dispuesto a seguir a Cristo, pues lo que Él te pida vale la pena votarlo, vale la pena dejarlo. Está de por medio tu eternidad, está de por medio tu alma, ¿no? Inclinemos nuestro rostro.